El día 6 de agosto de 1945 tiene lugar el primer ataque nuclear sobre población civil. Desde entonces, la humanidad se enfrenta a la amenaza de una destrucción total. Siempre nos hablan de la Guerra Fría en clave de conflicto, geopolítica y élites diplomáticas que marcan el rumbo de la historia. En Icaris prestamos atención a la otra cara de la moneda, porque también hay una historia de la paz que merece ser contada. En este podcast, los días 6 de cada mes te hablamos de historia, pero también de actualidad, de los significados cambiantes de la paz y de la importancia en la política de la acción ciudadana. Acompáñanos y te lo contaremos. Bienvenidas, bienvenidos al programa del mes de mayo de este podcast dedicado a reflexionar sobre las distintas interpretaciones del concepto de paz a través de la historia. En el último episodio hablamos sobre la construcción activa de la paz a través de proyectos de fotografía participativa. Hoy vamos a explorar el uso de la paz como herramienta de propaganda. Y para ello hemos invitado a Diego Ruiz Panadero, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente, su tesis doctoral se centró en el Partido Comunista de España y en el tema que vamos a tratar a continuación, el uso de la paz como herramienta de propaganda durante la Guerra Fría. Entre sus líneas de investigación se encuentra el estudio del comunismo transnacional y también ha trabajado en cuestiones relacionadas con propaganda gráfica, cultura visual e historia política. Es miembro del grupo de investigación Historia Global y Transnacional, East Global, y también de la red REIECO, cuyo objetivo es incentivar y dar visibilidad a trabajos académicos sobre Europa Central y del Este. De hecho, en los últimos años, Diego se ha especializado en el estudio de Checoslovaquia, por lo que ha realizado varias estancias de investigación en la República Checa, además de en Cuba, Polonia y Francia. Os habla Carmen Menchero y, sin más preámbulos, doy paso a la directora de este programa, Julia Cuallo, que recibe a Diego Ruiz Panadero para charlar sobre pacifismo y comunismo, Guerra Fría y propaganda. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros y nosotras en este nuevo episodio de nuestro podcast Icaris, donde vamos a estudiar la historia de la paz desde muchísimas perspectivas distintas. Y hoy nos enfocaremos en la relación entre el comunismo soviético, pero también el comunismo español y la idea de paz, ya que hay muchísimas, ¿no?, maneras de interpretar el concepto de paz. Por eso quisiera empezar, Diego, con una pregunta. En tu opinión, ¿cómo se vinculó la idea de paz con el comunismo soviético? Fue un elemento central, ¿no?, de la propaganda soviética. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julia, por invitarme a participar. Y me gustaría empezar contestando esta pregunta, haciendo énfasis en que es necesario entender que la forma en la que se utilizó el concepto de paz dentro del discurso soviético no fue producto exclusivo de la Guerra Fría, aunque en este periodo histórico donde la paz aparece como uno de los principales objetivos del movimiento comunista internacional, en realidad su uso tiene mayor recorrido. La reivindicación de la paz, por ejemplo, en el movimiento socialista ha sido una constante desde los tiempos de la Primera Internacional y en tiempos posteriores con la escisión del movimiento obrero durante la Primera Guerra Mundial.
Sí. Es decir, cuando desde el marxismo se criticaba a la socialdemocracia por mantener posicionamientos nacionalistas que alimentaban la guerra. Esta tradición la recogió la Revolución Rusa de 1917 y años después, tras su creación, la Unión Soviética, quien se presentó como la defensora de la paz frente a las potencias capitalistas y su inherente naturaleza depredadora. Claro, en este punto se podría decir, bueno, pero ¿qué significaba la paz para el comunismo? En la cultura política comunista, la paz viene marcada como un estadio final, por decirlo de alguna forma, un estadio final de cooperación y solidaridad producida por la definitiva victoria del proletariado frente a la burguesía. La paz, en este sentido, se obtendría tras la liberación del yugo del capital. Sin embargo, la consecución de la paz y su defensa conlleva una inevitable contradicción que las y los revolucionarios marxistas trataron de solventar en las décadas posteriores. Esta contradicción proviene de la dificultad para compatibilizar la paz y la revolución, estos dos conceptos. De esta manera, el teórico revolucionario Vladimir Lenin defendía, por ejemplo, en su artículo de 1917, Por el pan y por la paz, que la vía revolucionaria seguía vigente para alcanzar el comunismo y lograr una paz duradera. Para Lenin resultaba imperativo desmantelar el sistema capitalista y su imperialismo para poder alcanzar la paz, ya que este era el motor de las guerras. Y bueno, si no triunfa el socialismo, decía Lenin, la paz entre los estados capitalistas significará únicamente una tregua, una pausa, la preparación de una nueva matanza de los pueblos. Todo este proceso, por supuesto, llevaba aparejada la utilización de la violencia, ¿no? De ahí de que haga énfasis en esto de la contradicción. Esta relación contradictoria entre ambos conceptos, entre paz y revolución, perduró en el tiempo a lo largo de todo el siglo XX. La confrontación con el capitalismo se suspendió brevemente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la necesidad de derrotar al nazifascismo propició la alianza con las democracias capitalistas occidentales. Posteriormente, sin embargo, la Unión Soviética recuperó el lenguaje característico de enfrentamiento contra el capitalismo. De esta manera, de la misma forma que el liberalismo político trató de hacer suyo el concepto de libertad durante la Guerra Fría, bueno, relacionando la libertad con la no intervención estatal en economía y también la defensa del sistema democrático liberal, la URSS lo que hizo fue aprovechar el temor a una nueva guerra mundial para erigirse en vanguardia de la paz y vincular el comunismo a la estabilidad, el orden y la justicia social. Entonces, uno de los organismos, ¿no? Estabas hablando de solidaridad internacional peculiar de la Unión Soviética y que tuvo, ¿no?, varios desplazamientos en varios países de Europa, fue el Consejo Mundial de la Paz. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo surgió, ¿no?, ese organismo, qué función tuvo, ¿no?, en ese marco de Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ¿es un producto o no de la Guerra Fría? Sí, efectivamente. Estaba comentando, ¿no?, en la anterior intervención, ¿no?, que la URSS utilizó a su favor el miedo colectivo que existía en Europa en esos momentos al estallido de un nuevo conflicto. Entonces, bueno, puede pensarse que la utilización de la paz tenía un simple uso propagandístico y, en efecto, los propagandistas soviéticos eran conscientes de su potencial para poder penetrar en las mentes de la población europea. Pero también es cierto que existía una preocupación real por establecer un sistema de seguridad colectivo en Europa que fuese duradero en el tiempo, ¿no?, y que evitase el inicio del estallido de una nueva guerra. Al fin y al cabo, la URSS había hecho un esfuerzo de guerra inmenso durante el periodo del 41 al 45, ¿no? Su economía estaba completamente destrozada y Claro. cerca de 27 millones de habitantes soviéticos habían muerto, que eso es una barbaridad. Entonces, el nacimiento del movimiento de partidarios de la paz en 1948 respondió precisamente a la necesidad soviética de incrementar su influencia en los países capitalistas y de esa forma tratar de condicionar sus agendas políticas y reducir las tensiones contra la URSS. El nombre de Consejo Mundial de la Paz, por el que me has preguntado, ¿no?, este organismo surgió en noviembre de 1950 durante el Segundo Congreso Mundial de Partidarios de la Paz, que se celebró en Varsovia entre los días 16 y 22.
Fue allí cuando recibió el nombre que mantiene hasta la actualidad, porque el Consejo Mundial de la Paz no ha dejado de existir. Sin embargo, sus orígenes se encuentran en el mencionado movimiento de partidarios de la paz, que surgió tras la convocatoria de un congreso inicial llamado Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, que se celebró entre el 25 y el 28 de agosto de 1948 en Breslavia. Era una ciudad polaca que tenía un importante valor simbólico tanto para el nacionalismo polaco como para el comunismo. Para el nacionalismo polaco porque bueno, había sido una ciudad que había pasado de manos polacas a alemanas desde la época de la Edad Media, un territorio de confrontación entre el Reino de Polonia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego, por otra parte, para el comunismo, porque durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial fue una ciudad muy devastada por la guerra y de alguna forma utilizarla como congreso inicial de un movimiento de la paz tenía un importante valor simbólico. Después de este congreso en Breslavia, vinieron otros que sirvieron para terminar de estructurar el Consejo Mundial de la Paz. Y bueno, cabe destacar, en todo caso, que un español, el político republicano José Giral, fue miembro de la vicepresidencia del Consejo Mundial por varios años. Un aspecto a resaltar sobre el nacimiento del Consejo Mundial de la Paz es su conexión con la Cominform. La Cominform, que era la oficina de información de los partidos comunistas y obreros creada en octubre de 1947 y que se hizo con el objetivo de coordinar a todos los países del bloque comunista. La Cominform se encargó de dar forma a la campaña de lucha por la paz, esta campaña que estaba orientada a evitar el inicio de una nueva guerra mundial y que se extendió hasta aproximadamente mediados de los años 50. Y recalco esto de lucha por la paz porque esa campaña tuvo un carácter eminentemente ofensivo que rehuía de la concepción pacifista liberal, ya que se consideraba desde el comunismo al pacifismo como una herramienta del capitalismo para engañar a la clase obrera. O sea, el quid de la cuestión no estaba en que había que eliminar aquellos condicionantes que eran los provocadores de la guerra. Entonces, bueno, que era el capitalismo, básicamente. Entonces la URSS estuvo detrás de la creación del Consejo Mundial de la Paz, si bien su control tampoco fue absoluto, ¿no? Esto hay que tenerlo también claro. Durante el inicio de la Guerra Fría, la presión sí que fue más asfixiante y luego ya durante la desestalinización se permitió una mayor autonomía en su seno, aunque esto tampoco terminó con la presión que experimentaron el organismo para evitar una descentralización. Y luego el nombre tampoco resulta casual, ¿no? Porque, por ejemplo, la apelación a la intelectualidad, de ahí lo de Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, fue una constante en la vida del organismo, ¿no? Dado que se ofrecía una visión del mundo maniquea basada también en la doctrina de Andrei Zadhanov. Y esta visión maniquea era, bueno, las fuerzas de la paz estaban en el campo democrático, es decir, los países socialistas y los denominados compañeros de viaje, todas aquellas personas que, aunque no fueran comunistas, compartían objetivos y aspiraciones con el comunismo. Y, por supuesto, estas personas formaban parte de la llamada alta cultura, ¿no? Mientras que los enemigos de la paz y también los partidarios de la guerra formaban parte de esto que se denominaba como campo imperialista. A estos se les representaba, bueno, como enemigos del progreso y de la ciencia, y que en vez de utilizar esta para mejorar el mundo, la usaban para destruir el planeta y beneficiarse ellos mismos. Esto es una idea que va muy conectada con todo el tema de la energía nuclear y demás. Por esto se explica que en el buró inicial del Consejo Mundial de la Paz hubiese figuras tan ilustres como, por ejemplo, los científicos Irene y Frédéric Joliot-Curie, también Eugene Cotton, que era a su vez la presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, el poeta Luis Aragón, el científico John Desmond Bernal o el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas. O sea, personas que pertenecían a la intelectualidad. Y luego, más adelante, durante los años 60 y 70, el Consejo Mundial de la Paz se convirtió en una plataforma de gran difusión en el sur global, ¿no? Erigida en defensa de los movimientos de descolonización y crítica con la globalización y el capitalismo. Básicamente hay, durante los años 50,
un cambio de foco en el que Europa empieza a dejar de tener relevancia dentro de la estrategia soviética y se pasa a los países del sur global, ¿no? Sobre todo en África y Asia. Esto va a provocar que el Consejo Mundial de la Paz pues, también se focalice más en todos esos espacios. Y luego más adelante, bueno, la caída del bloque comunista provocó también una cierta crisis interna a nivel económico, que esto lo he podido comprobar sin profundizar demasiado a partir del envío de diversas circulares del Buró a las delegaciones nacionales, pero al final logró mantenerse activa hasta la actualidad, ¿no? Con modificaciones. En realidad considero que hubo un cierto alejamiento de la tutela soviética a partir de los años 60, que se tradujo en un mayor acercamiento a las potencias del movimiento de países no alineados. En todo caso, el Consejo Mundial de la Paz siempre mantuvo una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. Entonces, ¿cómo el Consejo Mundial de la Paz gestionó, ¿no? Tú estabas hablando anteriormente de propaganda con los partidos comunistas occidentales, que dentro del comunismo occidental, de Europa occidental, hay partidos comunistas, ¿no? Más bien distintos. Desde el italiano, que es muy distinto, por ejemplo, también el francés, o del portugués, por ejemplo. Es decir, cuáles fueron, ¿no? Las dinámicas, por ejemplo, en el caso concreto de España. España fue parte del Consejo Mundial de la Paz. A menudo, ¿no? Se dice que no hay pocos estudios. Yo creo que tu estudio es más bien pionero sobre todo estas cuestiones, pero tenemos pocos conocimientos. En Italia a lo mejor más donde había los partisanos, ¿no? De la paz, que exactamente se conectaban en España. ¿Qué pasó? Picasso fue parte, que nos puede contar algo. Sí, a ver, en realidad en España esto es una cosa que se ha trabajado bastante poco. En parte yo creo que es por una cuestión de la apertura de archivos, por ejemplo. Bueno, y porque al final en España estaba la situación compleja, que esto también hablaré más adelante de ello, ¿no? De que había una dictadura y con lo cual toda la documentación producida en muchos casos está en el extranjero, claro. Por ejemplo, en países como Reino Unido y Francia, que estaban allí implantados las delegaciones nacionales, pues obviamente esto ha dejado un rastro documental que se ha podido seguir y que ha dado lugar a trabajos sobre estas delegaciones, ¿no? Bueno, en referencia a lo que me preguntabas antes, ¿no? De, bueno, el papel de los partidos comunistas occidentales, representaron un importante rol, ¿no? En la construcción y difusión del Consejo Mundial de la Paz debido a que, bueno, contaban, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Con una gran popularidad fruto de su relevancia en la lucha partisana. Sobre todo esto es muy claro en Francia y Italia, que es donde las dos delegaciones que más potencia tenían dentro de los partidos comunistas occidentales en el Consejo Mundial de la Paz. Entonces, bueno, si la campaña de lucha por la paz tuvo parte de éxito, ¿no? Fue gracias a la infraestructura tejida por los partidos comunistas durante la posguerra, hecho que facilitó la construcción de redes de colaboración para difundir la propaganda y también movilizar a los cuadros del organismo entre países, ya que era un organismo transnacional y se celebraban asambleas y reuniones bueno, como he dicho antes, primero en Europa y luego en todo el mundo, ¿no? Luego en África, en Asia, había una gran movilidad de sus cuadros. La relación de los partidos comunistas occidentales con el Consejo Mundial de la Paz fue, en términos generales, yo diría de colaboración, lo que no quiere decir que no existieran fricciones internas, porque al fin y al cabo, las agendas de los partidos nacionales muchas veces chocaban con la agenda soviética, lo que provocaba pugnas internas por el poder. Eso sí, siempre se intentó dirimir las confrontaciones de manera discreta, sin que trascendieran a la esfera pública, aunque no siempre se lograra. 1955 y 1956, por ejemplo, fueron años críticos porque se juntó, por una parte, la política caciquil de la delegación soviética, que estaba intentando evitar que hubiese una descentralización dentro del organismo y que se llevaran a las asambleas temas que no resultaban del todo útiles para la Unión Soviética. Y luego 1956 fue el año en el que se produjo la invasión soviética de
de Hungría, que esto también obviamente provocó problemas internos dentro del Consejo Mundial de la Paz. Y también la confrontación chino-soviética se trasladó al Consejo Mundial de la Paz con situaciones muy tensas en los años 60, ya que China intentó maniobrar para aumentar su influencia y reducir las alianzas que tenía la URSS dentro de este organismo. En cuanto a la cuestión española, lo que se puede observar es un posicionamiento contradictorio pero pragmático por parte del Consejo Mundial de la Paz. O sea, siempre desde el organismo siempre se rechazó a la dictadura de Francisco Franco, pero la realidad es que este fue un tema secundario en la agenda del organismo, ¿no? Porque había temas que resultaban prioritarios, ¿no? Como la remilitarización de Japón y Alemania Occidental, lograr también la desnuclearización de Europa, fueron temas que llamaron y que coparon la atención siempre de la agenda frente a la cuestión española. De esta manera fue contradictorio en tanto que se apelaba a la unidad antifascista global en defensa de la paz, pero no se le daba cobertura suficiente a la lucha contra uno de los regímenes fascistas supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, por otra parte, fue pragmático en el sentido de que el Consejo Mundial de la Paz se amoldó a la agenda soviética para la que España, al fin y al cabo, no suponía una amenaza prioritaria o no más que otros asuntos geoestratégicos más relevantes, como por ejemplo en esos años, por citar algunos, las guerras de Corea e Indochina. En todo caso, yo resaltaría la amplia unanimidad que había en el rechazo al franquismo, aunque esto normalmente no pasó del apoyo a algunas resoluciones en los congresos. Entonces, de alguna manera podemos decir que se puede decir o no, ¿tú qué opinas, no? Como especialista, ¿en España hubo o no un movimiento por la paz antes, no, de la transición, es decir, durante la dictadura franquista? En la mayoría de las historiografías que tenemos hasta ahora, y como vimos también en podcasts anteriores, se dice, ¿no?, que efectivamente el movimiento por la paz en España empieza a tomar forma, sobre todo a raíz, en parte, de la protesta muy reducida, ¿no?, antinuclear después del accidente de Palomares, después, digamos, con los objetores de conciencia, que el antimilitarismo muy fuerte, ¿no?, que es parte de la tradición española, que es una peculiaridad, ¿no?, española, y luego, sobre todo, digamos, de manera más, relativamente más organizada con la cuestión de la entrada y luego permanencia en la OTAN. ¿Qué pasa durante el franquismo? ¿Hubo o no, por ejemplo, en el gran texto, ¿no?, de Lawrence Wittner sobre los movimientos por la paz en el mundo, se habla muy poco de España? ¿Qué pasa durante la dictadura franquista? A ver, es interesante esa pregunta, entre otras cosas, porque yo creo que algo que queda quizá por hacer es ver si existen conexiones en este movimiento prosoviético de la paz y luego todos los movimientos pacifistas que surgen a lo largo de los años 70, que yo creo que sí hay una cierta conexión, ¿no? Porque hay como personajes históricos que aparecen que yo creo que aparecen en ambos movimientos, pero que es necesario profundizar. Entonces, a tu pregunta, yo creo que sí, es posible afirmar esto, de que no existió un movimiento por la paz alineado con la URSS, ¿no? Aunque he de matizarlo también. Desde luego, no hubo un movimiento por la paz públicamente articulado como los que había en Europa Occidental, ¿no? Por razones obvias, y es que en España había una dictadura, ¿no?, que ejercía una gran represión, y esto hacía inviable la movilización pública, ¿no?, o muy complicada. Entonces, en este sentido, la movilización política a favor de la paz se tradujo siempre en acciones clandestinas, ¿no?, principalmente desarrolladas por el Partido Comunista de España, pero no solo, pero que fue capaz de introducir las campañas por la paz desarrolladas internacionalmente. Ejemplo de esto es el llamamiento de Estocolmo del 19 de marzo de 1950, emitido por el Consejo Mundial de la Paz, donde se exigía el fin de las armas nucleares y que consiguió recopilar cerca de 500 millones de firmas en todo el mundo. Es cierto que la gran mayoría provenía de países donde había dictaduras comunistas, pero también en España aportó. Desde España también se aportaron firmas. Y sabemos esto gracias a los informes de las y los activistas comunistas que se infiltraron en el país y que dieron cuenta del envío de propaganda al interior, así también como los informes
remitidos a los dirigentes del partido en el exilio. Dicho esto, desde mediados de los años 50 hubo un intento por construir un movimiento de la paz en España. En consonancia también, esto fue vinculado al viraje comunista de 1956 y la adopción de la política de reconciliación nacional por parte del PC. Esta política, simplemente, bueno, por recordarlo, ¿no?, significó renunciar al uso de la lucha armada para derrocar a Franco y apostar, por el contrario, por la reconciliación de todos los españoles para superar el trauma de la guerra civil. También supuso el lento y progresivo abandono del dogmatismo ideológico para poder tejer así una amplia red de alianzas con otras fuerzas políticas, como fue el caso del sector católico. Así, por ejemplo, sabemos que hubo contactos con la intelectualidad católica desde al menos 1957 para llevar algunas de estas figuras a los congresos de la paz que organizaba el Consejo Mundial de la Paz en el extranjero, con éxito en ciertos casos. Por ejemplo, gracias al informe de Enrique Lister, a los informes de Enrique Lister, que bueno, él era miembro del Buró Político del PCE y uno de los organizadores del Consejo Español de la Paz, del que hablaré ahora después, tenemos constancia de que un intelectual católico llamado José Barceló acudió a una asamblea del Consejo Mundial de la Paz celebrada en Colombo, la capital, que es la capital de Sri Lanka, la antigua Ceilán, junto con otros miembros del PCE. O sea, que esto también no deja de ser algo impresionante que un intelectual católico en España, que además también es destacado porque tiene varios tratados sobre energía nuclear y paz, acudiera desde dentro de España a Sri Lanka y luego volviera después de participar con miembros comunistas en una delegación en un congreso prosoviético, ¿no? Esto yo creo que también es bastante interesante y esto se debería también analizar en el futuro, ¿no? Y luego, durante los años 60, la cosa varió porque el PCE se fue introduciendo poco a poco en España y extendió progresivamente sus redes militantes, posibilitando también una mayor conexión con las denominadas fuerzas de la cultura, es decir, el movimiento estudiantil, artistas, intelectuales, etcétera. Esto se tradujo en la construcción de un movimiento de la paz que tuvo como colaboradores a importantes miembros de la intelectualidad española, como los cineastas Juan Antonio Bardem y Luis Buñuel, que fueron también personajes destacados de este movimiento español de la paz durante los años 70. Efectivamente, qué interesante. Además, nos demuestra cómo, una vez más, no se puede decir que España durante la dictadura franquista estaba aislada, sino más bien tenía, desde la perspectiva de la sociedad, enorme, ¿no? Con enormes, importantes conexiones, aunque clandestinas, con todo lo que estaba pasando en el resto del mundo. La otra pregunta es que después, no, si damos un salto, vamos hacia toda la polémica, ¿no?, de España con respecto a la entrada y luego permanencia en la OTAN, que toda esta dimensión está más bien poco estudiada. También tenemos varios, ¿no?, yo diría más de historia política estricta, pero tampoco, ¿no?, hasta ahora se entiende bien qué relación. ¿Tú qué opinas hubo entre estas movilizaciones que pues son una plataforma, varias, diría, plataformas más bien variadas en su interior con esta idea de paz soviética? Ahí también, con respecto también a la protesta de los misiles, hay posiciones más bien distintas. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Hubo contactos o no? ¿O la URSS trató de influir de alguna manera en un momento, además peculiar de la historia de la URSS, que evidentemente estaba en crisis, ¿no? Sí, a ver, sí que es cierto, bueno, lo de la OTAN también ahora lo comentaré, ¿no? En cuanto a lo que es la participación, ¿no?, comunista española en el Consejo Mundial de la Paz, y no solamente comunista, porque como diré ahora, ¿no?, también había una gran parte del exilio republicano, se canalizó a través del mencionado Consejo Español de la Paz, que fue, bueno, una estructura
políticamente diversa que, si bien estuvo protagonizada por el PCE, también contó con un amplio apoyo de los sectores menos anticomunistas del exilio republicano español. Entonces, los detalles de la creación del Consejo Español de la Paz no están claros, dado que existía una rama en México y había otra también en Europa. Pero hay, en todo caso, dos fechas clave para su conformación. La primera es el 7 de septiembre de 1948, todavía esto obviamente pues no se ha creado la OTAN, ¿no? Todo esto es anterior a la creación de la OTAN, día en que tuvo lugar una reunión en el Hotel Lucrecia de París, es decir, unas semanas después del Congreso de Breslavia, donde acudieron tanto políticos comunistas como, por ejemplo, los dirigentes Francisco Antón, Irene Falcón y Enrique Lister, como republicanos. Tenemos el caso de Emilio Herrera, Manuel Martínez Risco y José Giral, y también otras personalidades del mundo de la cultura, como el poeta José María Quiroga Pla. La segunda fecha importante es el 20 de noviembre de 1955. Ese día se consignó la creación del Consejo Español de la Paz, tras la celebración del denominado Congreso Español de la Paz en Ciudad de México, que tuvo lugar entre los días 2 y 4 de ese mismo mes. El político republicano José Giral fue designado presidente, mientras que Wenceslao Roces, que era comunista, fue escogido secretario general. Y en este punto sí que me gustaría incidir en una cosa que tampoco va a sorprender a nadie, ¿no? Que es que las figuras públicas del Consejo Español de la Paz fueron en su mayoría hombres. La delegación mandada al Congreso Continental Americano por la Paz, que tuvo lugar en Ciudad de México en septiembre de 1949, por ejemplo, contaba con 34 personas, de las que solo 2 eran mujeres. Una de ellas se llamaba Amelia Martín y la otra era Rosa Miranda, que pertenecían al Joint Anti-Fascist Refugee Committee de Nueva York. Hay varios factores también que yo creo que ayudan a explicar esto, de los que yo destacaría 2. Por un lado, una cuestión estructural, fruto de unas dinámicas patriarcales que dotaban de menor representatividad a las mujeres, ¿no? En el espacio público en detrimento de los hombres. Y luego, por otro lado, la existencia de un organismo prosoviético que ya estaba enfocado en la lucha por la liberación de las mujeres, ¿no? Que era que ya la he mencionado antes, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que había nacido en 1945 y en donde las mujeres tenían todo el protagonismo. Yo creo que esto también contribuyó en cierta medida a que tuviesen una menor representatividad en el Consejo Mundial de la Paz, si bien yo creo que su presencia seguía siendo mayor que muchos organismos de masas que estaban impulsados desde las democracias occidentales. Y bueno, la vida del Consejo Español fue en realidad muy animada en el periodo de 1948-1955. En estos años tuvo su propia publicación, la revista España y la Paz, que fue publicada en Ciudad de México, ciudad en la que se celebraron, como he dicho, varios congresos, y la revista se puede consultar, está digitalizada en la prensa virtual, en la página web de Prensa Virtual Histórica. Llegó también incluso a expandirse a otros países del continente americano. He podido documentar, por ejemplo, la existencia de consejos españoles en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay. Básicamente, donde había grupos de exiliados españoles, ahí surgió un consejo, si bien el de México era el más importante. Y, por supuesto, este consejo contó con la colaboración de figuras tan ilustres como, por ejemplo, la de Pablo Picasso, que fue quien dotó al Consejo Mundial de la Paz de su famosa paloma, que conocemos hoy día. Sin embargo, la falta de un mayor apoyo a la lucha antifranquista provocó que, a partir de 1954, se produjera un goteo de abandono de los políticos republicanos. Por ejemplo, José Giral dejó de ir a los congresos del Consejo Mundial de la Paz porque no estaba de acuerdo en la manera en la que se estaba abordando la cuestión española. Y esto provocó que con el tiempo se fuera desvinculando en el Consejo Español, es decir, porque desde el 48 hasta mediados de los 50, que es cuando lo abandona, siempre intenta que el organismo adopte ya no solamente resoluciones, sino también algo más práctico, ¿no? En la lucha antifranquista, y al final se cansa de todo esto. Ya cuando España entra en la ONU en 1955 y el Consejo Mundial de la Paz de alguna forma lo acepta, esto ya fue la gota que colmó el vaso.
Pero bueno, en todo caso, la dirección del PCE siempre buscó la diversidad ideológica dentro de sus filas, ¿no? En sus filas eran conscientes de que el Consejo Español de la Paz no podía ser una mera extensión de la política del partido si querían lograr la unidad antifranquista. Es decir, era una herramienta para luchar contra Franco que debía ser liderada por el PCE, pero no podía estar monopolizada. Esta es una cuestión que no siempre fue comprendida por una militancia que, bueno, que al fin y al cabo estaba medio acostumbrada, ¿no? A que le cambiaran, que hubiese cambios radicales de la política del partido, que en estos casos pues, tampoco entendía cómo en un momento en el que el régimen franquista se le decía que parecía tan débil y hubiese movimientos que apostaran por la lucha armada, en este caso el PC apostará por la paz, ¿no? Esto va a ser también una cuestión de difícil comprensión en ocasiones para la militancia. Y entonces, en tu opinión, si como te estaba preguntando, pasamos a los años 70 y 80, en tu opinión, ¿dónde podemos encontrar información, documentación, las movilizaciones de los años por la paz de la crisis de los euromisiles son bien distintas, ¿no? De los años 50 en todos los países europeos, porque aparecen nuevos actores, también actores no alineados de alguna manera. ¿Hubo o no influencia en esta propaganda por parte de la Unión Soviética, por estas campañas, protestas por parte de la Unión Soviética o no? ¿Y qué forma? Es decir, circulaban publicaciones que favoreció la Unión Soviética. ¿Dónde es posible encontrar información? Vale, mira, te voy a contestar primero en referencia a lo de la OTAN. Yo creo que sí que se podía calificar, ¿no?, al Consejo Mundial de la Paz como un movimiento anti-OTAN, pero teniendo en cuenta que sus orígenes son previos a los del Tratado del Atlántico Norte. Como he estado explicando al inicio, ¿no?, de la entrevista, el movimiento de partidarios de la paz surgió para presionar a los gobiernos occidentales y dirigirlos hacia una política menos agresiva contra la URSS, lo que no evitó la creación de la OTAN. Pero bueno, sí que es necesario mencionar algo. El movimiento de la paz siempre tuvo un inherente componente izquierdista que estuvo alineado con la agenda soviética y que también se reflejó en las resoluciones de los congresos y en la defensa del fin de los bloques militares. Esto es algo que se incidió quizá más durante los años 60 y 70 en adelante, pero también en los 50, quizá de una forma más propagandística que otra cosa, pero se incidió siempre en la defensa del fin de los bloques militares. Por esto se entiende obviamente la OTAN, era una referencia directa a la búsqueda de eliminación de la OTAN, pero también de otros tratados como por ejemplo la SEATO y el ANZUS. Y también de alguna forma yo creo que del Pacto de Varsovia, ¿no? Que esto ya creo que son críticas que ya van más adelante en el tiempo, porque aunque había una evidente influencia soviética, las críticas a la URSS existieron dentro del organismo. Por lo tanto, sí que cabe concluir que era un movimiento anti-OTAN que con el paso de los años pasó a tener posicionamientos críticos con la agenda política de la URSS, aunque obviamente sin romper con ella. Luego, bueno, respecto a antes de contestarte, ¿no?, sobre dónde se puede encontrar documentación de archivos sobre estas cuestiones, sí que me gustaría mencionar de que, bueno, durante los años de la transición, los años 60, 70, bueno, anteriormente me refiero, ¿no?, antes de la transición y luego posteriormente, bueno, dentro de lo que fue el Consejo Español de la Paz, fue causa de discordia, ¿no? También como consecuencia de las divisiones internas que había en el movimiento comunista internacional, y van a provocar la ruptura del Consejo Español de la Paz, que se va a dividir en dos grupos. Por una parte, de los partidarios de Enrique Lista y luego, por otra parte, de los partidarios de Santiago Carrillo, ¿no? Entonces, en los años previos a la transición va a haber esta pugna por las siglas del Consejo Español de la Paz que va a concluir con la victoria de Santiago Carrillo, que contaba, bueno, como he dicho, con intelectuales de gran renombre como Juan Antonio Bardén y el poeta Marcosana. Claro, luego, esto posteriormente, lo que ocurre, o por lo que yo he podido ver en mis investigaciones, es que hay una actividad decreciente del Consejo Español, posiblemente derivada de la falta de interés en participar en un organismo que realmente no aportaba ya demasiado a la lucha antifranquista de los años 70, ¿no? Porque al final lo que estaban centrados eran en apoyar los movimientos de descolonización
y en algunos casos también de la lucha armada y sobre todo también la desnuclearización y la reducción de los ejércitos. Y bueno, respecto a la OTAN, tanto el Consejo Mundial de la Paz como el Consejo Español estuvieron obviamente siempre en contra, ¿no? Rechazaron su existencia y lo que es la posición del PCE es bien sabida, ¿no? Que se defendió el no durante el referéndum de incorporación de 1986. En cuanto a cómo se puede estudiar todo esto, es decir, una persona que quiera investigar a través de fuentes primarias todos estos temas del Consejo Mundial de la Paz, lo puede hacer a través de, yo diría que hay como dos opciones, ¿no? La primera es la más complicada, dirigirse a los archivos localizados en Moscú, ya que es ahí donde están los fondos documentales que producía este organismo, así como por ejemplo correspondencia, informes, dosieres que se enviaban desde las delegaciones nacionales a la delegación soviética, que dan buena cuenta de la vida interna del Consejo Mundial de la Paz. Se encuentran en dos archivos principales. El primero es el ERGASPI, el archivo estatal ruso de historia sociopolítica, y principalmente en el ERGANI, que es el archivo estatal ruso de historia contemporánea. Luego, la otra opción, obviamente ahora mismo más asequible, es la de seguir la dispersión documental fruto de la asistencia de delegaciones por todo el mundo. En el caso de mi tesis doctoral, he localizado fuentes sobre la actividad española en el Consejo Mundial de la Paz en múltiples archivos, tanto españoles como extranjeros. En España he utilizado los archivos personales de Enrique Lister, que están en el Centro Documental La Gavia Verde, en un pueblo de Cuenca, en Santa Cruz de Moya. Y también un archivo muy importante ha sido el archivo histórico del PCE, que contiene documentación al respecto, pero es necesario ahondar en los fondos personales de los dirigentes comunistas, ya que muchas veces todos estos temas de la paz están abordados a través de correspondencia entre ellos. Y luego en el extranjero he trabajado fundamentalmente los archivos que están en Praga, los archivos nacionales, y también, allí en este archivo tienen fondos documentales referentes al Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, en los que se abordan temas como la participación en el Consejo Mundial de la Paz y también del exilio, también sobre el exilio español en Checoslovaquia durante el periodo comunista. Estos archivos permiten también tener información sobre estos temas, además de documentación propia sobre el Consejo, sobre la delegación checoslovaca en el Consejo Mundial de la Paz. Igual que se hace en esto, se puede hacer en Francia, en Polonia, en Reino Unido, es decir, en todos los archivos, posiblemente en todos los archivos nacionales, en todos los países, hay documentación sobre estas actividades. Pero no hace falta solamente ir a los archivos físicos, también en Internet se puede rastrear una gran cantidad de información, debido a que muchas bibliotecas y repositorios han digitalizado sus fondos. Por ejemplo, por citar simplemente algunos, el Narodowe Archivum Cyfrowe de Polonia, el National Security Archive de la George Washington University, los archivos de la CIA estadounidense y también los fondos del Foreign Office británico tienen documentación de todas las actividades que hacía el Consejo Mundial de la Paz, ya que se consideraba como un organismo comunista y por tanto hay informes en algunos casos muy detallados de todas estas actividades. Y el repositorio ruso Netfilm tiene en algunos casos vídeos sobre, por ejemplo, las recogidas de firmas del llamamiento de Estocolmo y de algunas otras actividades en los años 60, 70 y 80. Ay, muchísimas gracias, Diego. Para ir concluyendo, ¿nos puedes aconsejar, recomendar? Siempre acabamos así en nuestro podcast 3 textos, 3, además de tu tesis doctoral, que vamos a recordar. No sé si está en abierto en algún lugar o estás trabajando a convertirlo en un libro para las personas que nos están escuchando y que quieran profundizar sobre todos estos temas más bien complicados y inexplorados. Sí, a ver, mi tesis doctoral todavía no está en abierto, pero lo estará pronto. Que sí que tengo un par de trabajos, un par de artículos en los que abordo estas cuestiones del Consejo Mundial de la Paz y la participación española. Y yo recomendaría a 3 autores principales, ¿no? Para cualquier persona que quiera aprender sobre el movimiento de partidarios de la paz, debería leer los trabajos de Geoffrey Roberts
y Vladimir Dobrenko, que son posiblemente las dos personas, hasta donde yo sé, ¿no?, que más han trabajado el Consejo Mundial de la Paz hasta el momento. Ambos han utilizado fuentes primarias rusas en sus obras, de manera que tienen un conocimiento muy detallado de cómo se estructuró el movimiento y también cuál fue su posterior evolución. Entonces, destaco la tesis de Vladimir Dobrenko, que se llama, bueno, en español Conspiración para la Paz, pero está en inglés, ¿no? Entonces, el título en inglés es Conspiracy of Peace, The Cold War, the International Peace Movement and the Soviet Peace Campaign, que está disponible en el repositorio digital de la London School of Economics and Political Science. O sea, la tesis está en acceso abierto y se puede consultar plenamente. Y luego Geoffrey Roberts tiene muchos trabajos al respecto, pero el que yo creo que mejor condensa todo lo referente a al Consejo Mundial de la Paz y cómo se organiza al inicio de la Guerra Fría, es un capítulo de libro publicado en The Oxford Handbook of the History of Communism y que tiene el título Adverting Armageddon, The Communist Peace Movement. Y por último, también para quien desee una versión más interpretativa y menos basada en fuentes primarias, puede consultar la obra de Petra Koere, que tiene un libro que se titula The Politics of Peace, a Global Cold War History, donde analiza, entre muchas otras cosas, el impacto que tuvo el Consejo Mundial de la Paz en la Guerra Fría desde una perspectiva global. Muchísimas gracias, Diego. La verdad que esto es muy interesante. Me quedo con más preguntas. Pues te aconsejo entonces leer tu trabajo, de verdad pionero, y te agradecemos otra vez más por estar con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Bueno, como habéis visto, es muy interesante la línea de investigación que desarrolla Diego Ruiz Panadero y, como bien ha indicado Julia, también es pionero el análisis de esas conexiones entre Pax soviética y los partidos comunistas en Europa y, en particular, las dinámicas internas dentro del propio Partido Comunista Español, que nos ha explicado con tanto detalle, junto a las conexiones con el exilio republicano y más tarde con el movimiento anti-OTAN. Diego nos ha recomendado trabajos de Vladimir Dobrenko, de Petra Koere y de Geoffrey Roberts, cuya referencia encontraréis en el apartado Recursos de la página web de Icaris, pero además, a la espera de que podamos acceder en abierto a la propia tesis doctoral de Diego, os recomendamos también un artículo que publicó en el número 46 de Brocar, Cuadernos de Investigación Histórica, titulado Los usos políticos de la paz durante la Guerra Fría, Enrique Lister, la Pax soviética y el Consejo Mundial de la Paz. Agradecemos que nos hayáis acompañado en este programa y, como siempre, recordaros que podéis seguirnos a través de las redes sociales del proyecto Icaris, en X e Instagram, y, por supuesto, en nuestra página web. Os esperamos el próximo 6 de junio en un episodio que será especial porque con él cerraremos esta primera temporada del podcast del proyecto Icaris. No os lo perdáis. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que este podcast está vinculado al proyecto de investigación Icaris, imágenes y marcos culturales en los grupos contra la carrera armamentista nuclear en España e Italia, 1979-1989, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos Next Generation de la Unión Europea. Ha conducido el programa Julia Cuallo, directora del proyecto y profesora titular de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Os esperamos el próximo día 6 y os animamos a suscribiros y a compartir el contenido en redes sociales.